Rompí la puerta entre mundos, y lo que quedó atrapado fue peor. El viento arrastraba cenizas y polvo, cubriendo el cielo con un velo grisáceo que parecía eterno. Las ruinas, esqueléticas y vencidas por el tiempo, se alzaban como testigos mudos de un mundo que ya no existía. Caminaba entre escombros y calles quebradas, sintiendo como la soledad me envolvía en cada paso. No había cantos de aves, ni zumbidos de máquinas, solo el crujir de mis botas sobre el asfalto agrietado. Mi respiración era áspera, un suspiro continuo que rompía el silencio. Aún así, oía algo más. Un susurro. Un eco débil que no pertenecía al viento. Desde que comenzó mi viaje, esa voz había estado allí, una presencia invisible que me guiaba sin palabras claras, solo con impresiones, con la extraña certeza de que debía avanzar. Mis dedos se cerraban con fuerza alrededor de la empuñadura de una navaja. Era mi único consuelo, un objeto pequeño, oxidado y carente de poder real frente a las cosas que ahora acechaban este mundo. Sin embargo, el peso metálico en mi mano me hacía sentir anclada, como si aferrarme a esa arma inútil fuera suficiente para mantenerme viva. Un sonido rompió el aire. Un crujido seco, como escombros cediendo bajo una pisada. Me detuve, conteniendo la respiración mientras mi mirada escaneaba el paisaje. Las ruinas parecían muertas, sin embargo, había algo. Un parpadeo, un destello efímero entre las grietas de un edificio derrumbado. Podría haberlo ignorado, pero mi cuerpo ya se había tensado hacia él. Lo inesperado llegó, no de la luz, sino del sonido, una radio. El aparato colgaba torcido de un poste destrozado, como si lo hubieran colocado allí a propósito. Emitía una estática áspera, descompuesta. En medio de aquel caos sonoro, una voz emergió. Era ronca, fragmentada, pero la entendí con claridad. Sigue la luz. El impacto fue físico. Sentí un escalofrío helado recorrerme la columna. Mi mente se resistía a creerlo, las frecuencias estaban muertas desde el colapso, y sin embargo, alguien, o algo, había hablado. El sonido se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Giré la cabeza y allí estaba de nuevo, el destello. Esta vez, más definido, como si algo reflejara una luz tenue, pálida, casi espectral. El instinto gritaba que me alejara. Todo esto podía ser una trampa. Pero una necesidad más profunda, visceral, me empujaba hacia adelante. El miedo y la curiosidad libraban su batalla en mi interior, y ganó lo que siempre gana en un mundo quebrado, la esperanza. Las ruinas me envolvieron mientras avanzaba, y pronto me vi rodeada de grafitis que cubrían muros desmoronados. Eran advertencias, desesperadas y crudas, escritas con manos que ya no existían. No escuches. No confíes. Ellos mienten. Cada frase era una herida abierta en la piedra. Aún así, mis pasos no se detuvieron. Entonces, lo vi. En una pared frente a mí, escrito con la misma caligrafía temblorosa de aquellos grafitis, un mensaje diferente: no estás sola. El corazón me martilló las costillas. Me acerqué, y mi mirada se detuvo en la tinta, fresca. Tan fresca que se deslizaba lentamente en surcos, formando pequeñas gotas oscuras que caían al suelo. Alargué una mano y sentí la humedad pegajosa. Alguien lo había escrito segundos antes de mi llegada. Un chirrido rompió la tensión. Me giré, y mi sangre se heló. Un columpio se balanceaba en un parque destrozado, moviéndose en un vaivén lento y agónico. No había viento. Nada impulsaba ese movimiento. Y entonces, la radio, como un latido oscuro desde algún lugar, volvió a hablar. Ellos vienen. Corre. No pensé, corrí. El mundo se convirtió en un torbellino de polvo y escombros. Sentí el ardor en mis pulmones y el latir desbocado de mi corazón, pero tras de mí, más rápido que mi terror, llegó el sonido. Pasos. Decenas de pasos, descalzos, húmedos, y lo peor, inhumanos. No miré atrás. No tenía que hacerlo para saber que lo que me perseguía no debía existir. Vi una abertura entre escombros, estrecha, peligrosa, pero era mi única salida. Me lancé hacia ella, sintiendo como algo rozaba mi espalda con un aliento que apestaba a óxido y podredumbre. El impacto al caer al otro lado fue brutal. Mis rodillas chocaron contra piedras, mi codo se abrió al contacto áspero, pero sobreviví. Jadeando, me arrastré hacia la pared más cercana, esperando, pero nada cruzó. Solo el silencio, espeso y voraz, como si aquello que me perseguía hubiera decidido quedarse en la oscuridad, observándome desde ella. Pero no estaba sola. En la penumbra, otra pared, otro mensaje: te estoy guiando. El terror me oprimió el pecho, pero no logró asfixiar la pregunta que ardía en mi mente: ¿quién eres? Mi respuesta llegó, no con palabras, sino con algo tangible. A mis pies, entre el polvo, una fotografía. La recogí. Era yo.
La misma ropa, el mismo momento. Y detrás de mí, una sombra. El reverso de la foto contenía un último mensaje, escrito con esa caligrafía rota y urgente. Encuéntrame antes que ellos lo hagan. Mis manos temblaban. Era imposible, pero allí estaba. Y, como un eco fiel, la radio volvió. El faro. Recordé. Días antes, había divisado esa torre lejana, solitaria en el horizonte. El faro. Una promesa. Una trampa. O, tal vez, la única verdad en medio de este delirio. El miedo seguía allí, pero el mundo ya no me daba opciones. Había preguntas que solo podían responderse avanzando. Así que me guardé la fotografía, apreté la navaja, y con el pulso desbocado, di el primer paso. Si algo me esperaba, lo enfrentaría. Porque, en este mundo roto, detenerse no era sobrevivir. Detenerse era morir. La brisa cargada de polvo rozaba mi rostro mientras avanzaba, y cada paso resonaba como un eco solitario en ese mundo muerto. El faro se dibujaba a lo lejos, su silueta erguida contra un cielo pálido y roto, como un espectro vigilante. No sabía qué me esperaba allí, pero esa voz, esa presencia, me había llevado hasta este momento. Y yo había decidido escucharla. Mis piernas dolían. Las heridas en mis rodillas se escocían con cada movimiento, y la sangre seca formaba surcos oscuros en mi piel. Pero no me detenía. La fotografía seguía guardada en el bolsillo de mi chaqueta, su peso ligero, pero insoportablemente presente. La imagen de esa sombra tras de mí ardía en mi mente, y con ella, la pregunta que no dejaba de morderme: ¿quién me estaba guiando? El paisaje se volvía más árido a medida que me acercaba al faro. Las ruinas de la ciudad quedaban atrás, reemplazadas por extensiones desoladas cubiertas de hierba seca y árboles muertos. El silencio era más profundo aquí, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Y, sin embargo, sentía que no estaba sola. Entonces, lo oí. Un susurro. No venía del viento, sino desde dentro de mí. Una presencia, suave pero urgente. No era una palabra, sino una sensación: peligro. Me detuve de golpe. El instinto me erizó la piel. Y justo entonces, desde mi izquierda, surgió un sonido que desgarró la quietud, un gruñido bajo, húmedo, como el de un depredador. Mi mirada se deslizó lentamente, y allí, entre las sombras retorcidas de los árboles muertos, lo vi. Una figura, humanoide pero deformada, con extremidades demasiado largas y una piel pálida y desgarrada como papel mojado. Su rostro, si es que podía llamarse así, era un vacío de carne oscura y dientes irregulares. No parpadeaba, pero sentía su mirada clavada en mí. El tiempo pareció detenerse. Entonces, se movió. Corrí. El aire cortaba mi rostro mientras me impulsaba con todas mis fuerzas. El suelo era traicionero, resbaladizo por la ceniza y cubierto de escombros, pero el terror me empujaba más rápido de lo que creía posible. Detrás de mí, el sonido de garras arañando la tierra se hacía cada vez más cercano. Un alambre de espinos surgió de repente en mi camino. Salté, pero no lo suficientemente alto. Un desgarrón ardió en mi muslo mientras caía al otro lado, rodando y cubriéndome de polvo. Dolor. Pero no me detuve. Una estructura apareció frente a mí, un coche oxidado, medio enterrado bajo el tiempo y el olvido. Me lancé hacia él, deslizándome debajo del chasis justo cuando el monstruo llegó. El ser chocó contra el coche con un estruendo metálico, y el vehículo tembló sobre mí. Lo oí olfatear, gruñir, arrastrarse alrededor, buscando una manera de alcanzarme. Su aliento era espeso, podrido, y cada sonido que emitía era un recordatorio de lo que me esperaba si fallaba. Mi corazón golpeaba como un tambor, y entonces, como si el mundo hubiera querido aumentar mi terror, la radio volvió a sonar. No entendí cómo, pero su estática brotó de algún lugar invisible, y entre su crujir, la voz. Ahora. Corre. Sin pensar, me deslicé fuera del otro lado del coche y corrí de nuevo, el dolor de mi pierna ignorado por el pánico. El ser emitió un chillido antinatural al verme huir y me persiguió, pero esta vez no corrí a ciegas. Unos metros más adelante, vi la entrada a un túnel. La boca negra de una antigua vía de tren, desmoronada y olvidada, pero lo bastante amplia para darme un refugio momentáneo. Me lancé adentro. La oscuridad me tragó, y el mundo se redujo al sonido de mi propia respiración y al eco de los pasos del monstruo, acercándose a la entrada. Y entonces, silencio. Esperé, cada músculo de mi cuerpo temblando de tensión. Y luego, escuché algo inesperado, el sonido del ser alejándose. Exhalé, pero no fue alivio. Fue un vacío. El túnel olía a humedad y óxido, y la penumbra era total. Saqué el mechero que llevaba y lo encendí. La llama parpadeó, proyectando sombras vacilantes en las paredes agrietadas. El silencio era denso, pero no absoluto.
Algo más, respiraba. Mi mano tembló. La luz del mechero se reflejó en algo a pocos metros, una superficie metálica, lisa, como un espejo corroído. Y en él, vi algo que no debería ver. Detrás de mí, alguien. Mi instinto rugió, y me giré, alzando la navaja, pero no había nadie. Solo la pared. Mi pecho subía y bajaba frenéticamente, y entonces, en la pared frente a mí, con la misma caligrafía rota de antes, apareció una palabra, como si se escribiera sola, gota a gota desde la piedra. Confía. Mi mano, aferrando la navaja, temblaba. Mi mente me gritaba que estaba perdiendo la razón, que esto no tenía sentido, que lo desconocido solo traía muerte. Pero, esa voz, esa presencia, me había salvado. La llama del mechero se extinguió de golpe, y en la oscuridad total, la voz regresó, esta vez más clara. No desde una radio, sino desde dentro de mí. Encuéntrame. Ya casi estás. Y entonces, ante mí, una tenue luz azul se encendió en el fondo del túnel, pulsando suavemente. Como un latido. No sé cuánto tiempo pasé allí, atrapada entre el miedo y la necesidad de saber. Pero avancé. Porque en un mundo donde todo se había roto, la única verdad que quedaba era seguir adelante. La luz azul titilaba como un latido en la oscuridad, y cada parpadeo parecía llamarme, empujándome a avanzar. El aire dentro del túnel era espeso, cargado con el olor rancio del óxido y la humedad. El silencio, absoluto. Mis pasos eran suaves, pero el eco los devolvía amplificados, como si alguien más pisara tras de mí. Mi mano se aferraba a la navaja, aunque en ese momento lo que más me protegía era la tensión ardiente que mantenía cada uno de mis sentidos despiertos. La herida en mi pierna pulsaba con un dolor sordo, y cada paso se sentía como un puñal más profundo. Pero el miedo era un motor más poderoso que el dolor. Esa voz, esa presencia, me había salvado 2 veces. Y en este mundo roto, 2 no era una coincidencia. Era una promesa. El túnel pareció ensancharse de repente, y mis ojos se adaptaron a una visión desconcertante. Las paredes, cubiertas de musgo fosforescente, emitían un resplandor tenue, verde pálido, como si el mismo mundo muerto intentara recordar cómo era estar vivo. En el centro de ese espacio cavernoso, la luz azul que había seguido no era un simple reflejo. Era una esfera, flotando a pocos metros del suelo, pulsando con una cadencia que se sincronizaba con mi propio corazón. Mis labios se separaron, pero no supe qué decir. Y entonces, sin previo aviso, la voz regresó, clara, como si emergiera directamente desde mi pecho. Estás cerca. Pero no estás sola. El frío me recorrió la espalda. Algo se movió a mi izquierda. Una sombra. Y luego, a la derecha, un crujido de piedras desplazándose. No me giré bruscamente, sabía que aquello no cazaría por la vista, sino por el sonido, o peor, por el miedo. Respiré lento, suave, y avancé, un paso a la vez, hacia la esfera. Pero el suelo bajo mis pies cambió de textura, pasando de la piedra fría al crujir seco de huesos quebrados. Mi cuerpo se tensó al máximo, pero no me detuve. Un susurro, bajo y áspero, rozó mi oído, como si alguien hablara desde muy cerca. Ellos sienten tu sangre. Y entonces, lo vi. Primero, fue un reflejo en la esfera azul, ojos. Múltiples, brillando como brasas húmedas en la oscuridad. Luego, el sonido, un chasquido viscoso, el roce de garras contra la piedra. El primer ataque fue rápido. Una figura emergió de la penumbra, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Me lancé al suelo, rodando mientras algo pesado pasaba justo donde yo estaba. El aire se llenó de un hedor pútrido, y en la penumbra pude distinguirlos, criaturas retorcidas, semejantes a lo que me había perseguido antes, pero más grandes, más hambrientas. Mi espalda chocó contra una roca, y una de ellas se abalanzó. El rugido fue ensordecedor, y mi mano, movida por puro instinto, se alzó con la navaja. El filo oxidado se hundió en carne blanda, y la criatura emitió un chillido agónico mientras un líquido oscuro y espeso salpicaba mi rostro. La luz. Tócalo. La orden irrumpió en mi mente, y no dudé. Me impulsé con todas mis fuerzas hacia la esfera, sintiendo como otra criatura rozaba mi brazo, desgarrando mi chaqueta y la piel bajo ella. Un dolor ardiente se encendió, pero no me detuve. Mis dedos tocaron la superficie etérea. Y el mundo cambió. La esfera explotó en un fulgor cegador, y por un instante, todo desapareció. El túnel, las criaturas, el dolor. Solo había vacío y, en él, una figura. No un cuerpo, sino una silueta de pura luz, sin rostro, pero familiar. No tengo tiempo. Me están reteniendo. Pero, escucha. No estás aquí por accidente. Ellos quieren lo que eres. Tu sangre abre puertas.
Pero la mía cierra las que deberían permanecer cerradas. Mi mente se agitó, buscando sentido a esas palabras. ¿Quién eres? Conseguí murmurar. La luz pareció vibrar, casi con dolor. Soy quien queda de lo que fuiste. Lo que podría ser. Estoy atrapada entre. Pero puedo guiarte. Si llegas al faro, todo se revelará. Pero ellos también lo saben. Y no se detendrán. Quise preguntar más, exigir respuestas, pero la luz se desvaneció de golpe, arrastrándome de vuelta al túnel. Caí de rodillas, jadeando, y vi. Las criaturas habían retrocedido. La luz azul se había desvanecido, pero dejó algo atrás, un símbolo, grabado en la roca frente a mí, pulsando débilmente. Las criaturas no cruzaban esa marca. Entendí. Era una advertencia y un escudo. Pero no duraría. Me levanté, cada músculo protestando, y con un último vistazo a aquellas sombras que me acechaban, corrí. El túnel se convirtió en un borrón de piedra y oscuridad hasta que, finalmente, una salida. El aire fresco golpeó mi rostro, y el cielo, cubierto de nubes pesadas, pareció más vasto que nunca. Frente a mí, a lo lejos, el faro. Más cerca. Más real. Y entonces, detrás de mí, desde la boca del túnel, una voz, fría y cargada de malicia, resonó. Corre todo lo que quieras. Nos veremos allí. Mi corazón se hundió. Porque no era un gruñido, ni un rugido. Era una voz. Humana. Y estaba, disfrutando esto. El faro se alzaba ante mí como un coloso herido, su estructura corroída por el tiempo y la desolación. Parecía más un monumento a algo olvidado que un refugio, pero sabía que debía llegar. No solo porque esa voz me lo había dicho, sino porque aquello que me perseguía también lo deseaba. Y yo necesitaba llegar primero. Mis piernas, agotadas y temblorosas, protestaban con cada paso. La herida de mi muslo palpitaba, y la sangre había empapado mi pantalón, pegándolo a la piel como una segunda carne. El dolor ardía, y aún así, el miedo ardía más fuerte. El sonido me llegó primero. No el crujir del viento, ni el lamento del mar que adivinaba más allá. No. Fue un paso. Pesado. Luego otro. Y luego, el arrastre. Algo que caminaba, y algo que se deslizaba tras él. Me refugié tras un muro de ruido, apretando la mano contra mi herida para silenciar cualquier jadeo. Asomé apenas la mirada, y lo vi. Un hombre. O al menos, algo que alguna vez lo fue. Su piel parecía quemada y sus ojos, negros como abismos, brillaban con una malevolencia casi consciente. Junto a él, arrastrándose como un perro demencial, iba una de esas criaturas, su columna retorcida y su boca abierta en una mueca de dientes y podredumbre. La voz. Aquella que había hablado en el túnel. Era él. ¿Sientes eso? Dijo el hombre, y su voz era un arañazo en el alma, suave y cruel. Está aquí. Cerca. Y está jugando a las escondidas. Mis dedos se crisparon alrededor de la navaja. Insignificante contra él, pero más útil que mi miedo. Entonces, él se detuvo. Su cabeza giró, y sus ojos me encontraron. Ah, ahí estás. El mundo explotó en movimiento. El hombre avanzó como una pesadilla, y la criatura se lanzó a 4 patas, emitiendo un sonido que era puro hambre. Yo corrí. El faro estaba tan cerca que casi podía tocarlo, pero las sombras se cerraban tras de mí. Subí la escalinata de piedra rota, cada escalón una puñalada en mi pierna herida. El sonido de garras golpeando la piedra me persiguió. Tropecé al llegar a la entrada, cayendo sobre el mármol agrietado del vestíbulo. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca. Y entonces, el mundo se congeló. La criatura había cruzado la puerta. Su aliento podrido quemó el aire. Pero no avanzó. Algo, invisible, la mantenía anclada. El hombre, en el umbral, sonrió. Interesante. No puedo entrar. Pero tú tampoco puedes salir. Mis pulmones ardían, y mi pecho subía y bajaba con violencia. ¿Qué quieres? Logré escupir entre jadeos. Su sonrisa se amplió, y en ella solo había malicia. Quiero verte romperte. Quiero que la encuentres, y quiero que veas cómo la pierdes. Mi cuerpo se tensó. No dijo él. Dijo ella. ¿Quién? Pero él ya se apartaba, satisfecho. Sube. Ella espera. Y desapareció en las sombras, dejando a la criatura en guardia, como un lobo al acecho. Mis manos temblaban, mi cuerpo era un cúmulo de heridas, y el eco de su amenaza ardía en mi mente. Pero él tenía razón en algo, no podía salir. Solo quedaba subir. Las escaleras en espiral eran interminables.
Cada peldaño arrancaba un grito de dolor de mi herida, y el mundo parecía reducirse al crujir de mis huesos y al eco de mi respiración. Entonces, lo oí. Un suspiro. Casi inaudible. Casi humano. Mi corazón se desbocó, y con un último esfuerzo, llegué. La sala del faro era un círculo de polvo y cristal roto. Y en el centro, una mujer. Su cuerpo parecía atrapado entre este mundo y otro, su silueta fragmentada, como si la realidad se esforzara por borrarla. Pero sus ojos eran los míos. Mi voz salió quebrada. ¿Quién eres? Ella, yo, fui tú. El aire pareció detenerse. Tú, susurré, mi mente fragmentándose con 1000 preguntas. ¿Cómo? Su rostro era una mezcla de dolor y ternura. Nos separaron. A ti, te dejaron vivir. A mí, me atraparon. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi voz fue apenas un hilo. ¿Por qué? Sus ojos, mis ojos, se empañaron. Porque juntas, somos la llave. Pero separadas, somos la tentación. Para ellos. Para él. Y entonces, el faro tembló. Un rugido, más profundo que la tierra misma, resonó desde abajo. Él viene, dijo ella. Y si nos encuentra, nos destruirá. O algo peor, asterisco. El terror se entrelazó con la certeza. ¿Qué debo hacer? Su mirada se suavizó. Tómame. Y se completa. Solo entonces podrás elegir, abrir la puerta o cerrarla. El rugido se acercaba. El suelo vibraba. No había tiempo. Di un paso hacia ella. Y toqué su mano. La explosión de luz fue todo. Y la oscuridad, detrás. El impacto me sumergió en un vacío donde el tiempo se rompía en fragmentos, y el mundo parecía desvanecerse entre destellos de memoria y sombras de algo más. Sentí frío, pero también algo cálido, como si dos fuerzas opuestas lucharan por tomar el control dentro de mí. Y en medio de esa tormenta, su voz, mi voz, se abrió paso. Somos una. Recuerda. Entonces, el abismo se quebró. Volví a sentir mi cuerpo, pesado y dolorido, tendido sobre un suelo áspero. Abrí los ojos. El cielo se alzaba sobre mí, pero no era el cielo apagado del mundo muerto que conocía. Era negro, un lienzo infinito, surcado por vetas de luz azul que parecían respirar. Al incorporarme, un vértigo casi me derribó. Mi cuerpo estaba diferente. La herida en mi pierna había desaparecido, pero la piel ardía como si algo hubiera sido grabado bajo ella. A mi alrededor se extendía un paisaje imposible, estructuras ciclópeas de piedra flotaban en el aire, conectadas por puentes que desafiaban toda lógica. El faro, o lo que había sido, se erguía distorsionado, como si hubiera sido arrancado de la realidad y remodelado en un sueño quebrado. Y entonces, él habló. ¡Qué espectáculo! Esa voz áspera y cruel resonó desde todas direcciones. Me giré, y allí estaba. El hombre, el monstruo, pero más. Su cuerpo parecía envuelto en grietas de oscuridad líquida, y sus ojos, ahora, eran dos abismos que devoraban la luz. Pero lo peor era su sonrisa. Una sonrisa que sabía. Finalmente completas. Oh, su tono era casi seductor, como quien contempla una obra maestra, la llave y la cerradura. En un solo corazón. Mis manos se crisparon. El pulso ardía bajo mi piel, y sin pensar, di un paso atrás. ¿Qué eres? Mi voz salió más firme de lo que sentía. Él inclinó la cabeza, y en su expresión danzó algo que se parecía al placer. Un guardián. Su respuesta fue un veneno suave. Ellos, los que yacen detrás del umbral, me dejaron ser su heraldo. Y tú, señaló hacia mí, como si pudiera atravesarme, tú serás la invitación. El suelo vibró. Desde las grietas emergieron sombras con forma de manos, arrastrándose como serpientes hacia mí. Pero algo dentro de mí se quebró. Una chispa. Una ira ardiente que no me pertenecía sola, era nuestra. Y la voz que surgió esta vez no fue solo mía. No. Mis manos, sin pensar, se elevaron y un círculo de luz azul estalló desde mi cuerpo, desgarrando las sombras y haciendo que él retrocediera un paso. Su sonrisa se torció. Así que la llevas contigo. Tu otra mitad. El peso de su mirada se intensificó, como un filo sobre mi garganta. Entonces, acabemos con el juego. O abres la puerta, y alzó su mano, donde una grieta se abrió mostrando algo más allá, un vacío palpitante de pura oscuridad, o ella se la tragará. Y vi. En esa grieta, atrapada y consumiéndose lentamente, estaba ella. Mi reflejo, mi alma, fragmentada y agonizando en un dolor que yo misma sentía. Un alarido escapó de mi garganta, y en ese instante supe, él no quería abrir la puerta. Quería romperla.
Quería que yo misma, desgarrada entre la elección y la pérdida, desatara el abismo. Pero no. No así. La voz, nuestra voz, volvió a emerger, suave pero indomable. Él cree que somos una llave. Pero somos mucho más. Mis ojos se elevaron hacia él y sentí algo nuevo. No poder. No ira. Voluntad. No abriremos nada. Porque esta puerta nunca debió existir. Él se movió, veloz como la sombra misma, su mano desgarrando el aire para atraparme. Pero yo ya corría, no hacia él, sino hacia la grieta. Su rugido fue puro odio. No. Pero era tarde. Mis manos se hundieron en la grieta, y sentí la quemadura de 1000 mundos desconocidos. Tiré. Y ella, yo, volvió. En ese instante, algo perfecto y terrible sucedió. Nos fundimos. Y el mundo tembló. El cielo se agrietó, y la estructura misma de ese lugar colapsó. El hombre, el heraldo, gritó, pero su voz fue arrastrada en el colapso. La grieta no se cerró, explotó, arrastrándolo consigo en un torbellino que lo deshizo desde dentro. Todo fue luz. Y luego. Oscuridad. Desperté. El aire olía a ceniza y mar. El cielo era gris, el sol velado, pero era mi mundo. El mundo roto. Estaba tendida en la playa. A mi lado, el faro, entero, pero silencioso, apagado para siempre. Y en mi interior ya no había otra voz. Solo una. Porque éramos yo. Mis manos temblaban, pero no por dolor. Algo brillaba en mi palma. No una llave, no una marca. Un símbolo. El recordatorio de lo que había hecho. Y entonces, comprendí. La puerta ya no existía. Porque yo misma la había roto desde ambos lados. No había más prisión. Ni para mí. Ni para ellos. Me levanté, sintiendo cada herida, cada cicatriz. Y en ese momento, vi algo en el horizonte, un destello. Una señal. Y supe que, aunque esta batalla había terminado, el mundo aún respiraba. Y mientras lo hiciera, yo también.